Recuerdan que la clase anterior comenzamos a ver, comenzamos viendo técnicas de planificación para proyectos, en particular enfocados a software, pero como les decía, pueden ser utilizadas también en otros tipos de proyectos. Y dentro de esas técnicas estuvimos viendo lo que es la WBS o EDT, bueno, que comentamos que es muy utilizada y es súper útil tanto para poder especificar y definir el alcance, así como también como para comunicar, digamos, al resto de los interesados cuál es ese alcance definido, que queda dentro, la regla del 100%, ¿no? Que todo lo que no está en esa DT no forma parte del alcance. Me fui un poco lejos. Luego estuvimos viendo que luego se baja en detalle cada uno de esos componentes de la EDT, que se llega a un nivel de granularidad tal que uno pueda realmente estimar y asignarle un responsable a ese paquetito de trabajo. Luego se baja en actividades e hitos, ¿ah? Y esto se puede calendarizar en justamente este cronograma de proyecto, que para eso dijimos que en general se utilizan diferentes herramientas y vimos como ejemplo la de Microsoft Project, ¿no? También estuvimos viendo el grafo, cómo sería conformar un grafo de actividades, cómo determinar el camino crítico, que son aquellas actividades que si se atrasan el proyecto. Vimos algo sobre el diagrama de Gantt, que bueno, es como una representación bien visual de cómo viene avanzando mi proyecto, pero también dijimos que es difícil solo con el diagrama de Gantt darnos cuenta si el proyecto está trazado o no, que necesitamos más información. El perfil de uso de recursos, que bueno, también lo que mencionamos es que no es que sea necesario hacer un perfil de uso por cada recurso, sino que en general se hace para los recursos, por ejemplo, que son compartidos. Y habíamos terminado viendo cuáles eran algunas técnicas de ajuste al plan, que son, por ejemplo, la compresión de actividades o la paralización. La compresión de actividades es, bueno, la misma actividad, agregarle más recursos para que dure menos, para justamente acotar la duración, o la paralización, que bueno, actividades que de repente estaban planificadas a hacer de forma secuencial, intentar paralelizar, aunque sea parte de ellas, para también acortar los plazos. Pero bueno, dijimos que esto no siempre es posible y que también tiene sus riesgos. Y por aquí habíamos quedado. Entonces hoy, finalizando, o sea, ya para finalizar el tema, vamos a ver, digamos, lo que son las estimaciones. Aquí algo importante y que bueno, que en realidad aplica a todos los proyectos y también, como siempre les digo, en particular para los proyectos de software, es bueno, justamente que existe, o sea, es difícil lograr estimar con cierta certeza, con cierta seguridad, cuánto va a costar y cuánto va a durar un proyecto de software. Sobre todo porque en el momento en que se hace la estimación, depende en qué momento se haga la estimación, justamente el nivel de certidumbre que cuento, ¿no? Pero imagínense que lo hago igual una vez que yo tengo los requerimientos especificados, sabemos que esos requerimientos pueden cambiar en el tiempo, sabemos que van a haber algunas variaciones que son como inevitables que sucedan en el proyecto y que eso obviamente va a afectar la estimación. Pero bueno, justamente existen diferentes niveles de estimación y dependiendo del momento en el que yo lo haga, qué tan certera o qué tan, digamos, incierta va a ser esa estimación. Entonces, ¿qué es la estimación? Es la predicción de cuánto es lo más probable que un proyecto va a durar o va a costar, ¿no? Entonces, como decimos, yo manejo una predicción con cierta probabilidad. Es bastante difícil asegurar que realmente esa estimación vaya a cumplirse
exactamente de esa forma en la realidad. En general es un rango de valores dentro de los cuales se cree que es posible lograr los objetivos del proyecto con una probabilidad dada y sin poner en riesgo su viabilidad. Al tener un rango de valores también eso me ayuda de cierta forma a no tener que ser tan exacto y a poder manejar justamente cierto margen o cierta flexibilidad. Bueno, ¿para qué utilizo una estimación? Para determinar la viabilidad económica de un proyecto. O sea, si yo hago una estimación primaria del presupuesto y ya veo que excede el presupuesto que voy a tener disponible, esto es parte del estudio de factibilidad, que se acuerda que vimos en las clases pasadas, evaluar alternativas, es decir, bueno, si yo sé que en estas condiciones mi proyecto costaría esto, ¿qué puedo recortar, por ejemplo, qué puedo cambiar para modificar ese presupuesto y que me sirva? O bueno, directamente fijar que este va a ser el presupuesto de mi proyecto. Una estimación es una proyección de la experiencia del pasado hacia el futuro, ajustando según las diferencias justamente entre el pasado y el futuro. ¿Qué queremos decir? Que en general uno estima justamente en base a experiencias anteriores. Si uno tiene experiencias similares a cómo va a ser el proyecto que yo estoy queriendo estimar, obviamente esa estimación va a ser bastante más certera que si yo no tengo ninguna experiencia o tengo experiencia en proyectos que no tienen coincidencias o no tienen similitudes con el proyecto que busco estimar en este momento. ¿Ah? Igualmente, y esto lo vamos a ir viendo también, van a haber muchos factores que pueden influir en las estimaciones, más allá que imagínense que quiero estimar un proyecto que es en la misma tecnología que los proyectos que yo vengo ejecutando, entonces ahí tengo un plus porque tengo experiencia en esa tecnología, quizás los recursos que participen no son los mismos que participaron en proyectos anteriores. Y bueno, y eso ya cambia mucho mi estimación, porque si yo no conozco realmente la productividad de mis recursos, eso también va a impactar. Todas las estimaciones están basadas en supuestos y restricciones. Obviamente, como les decíamos, como les decía, estas estimaciones no pueden ser certeras en un 100%, sino que van a tener supuestos y restricciones que pueden cambiar en el tiempo y eso haga cambiar las estimaciones. Y lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué son inexactas? Bueno, porque la definición de requisitos puede ser poco precisa, o en el caso que igual sea precisa, esos requisitos pueden cambiar y hacer que las estimaciones cambien. Puedo tener entornos desconocidos, tecnologías desconocidas que me generen mucha incertidumbre a la hora de estimar, o justamente no conocer la experiencia del equipo. Eso es fundamental porque la productividad del equipo va a ser uno de los factores que más influya en la estimación. Al momento de realizar una estimación es importante tener en cuenta también cierta reserva o lo que también podemos denominar como el colchón, ¿no? El famoso colchón que decimos, bueno, esto lo voy a dejar, también tiene que ser parte de mi estimación, justamente por eso que decíamos, que sabemos que las estimaciones no son exactas y que es probable que necesite usar ese colchón. Entonces tenemos lo que denominamos la reserva, que son los fondos necesarios por encima de lo que yo presupuesté para absorber variaciones y reducir el riesgo de sobrepasar el nivel de presupuesto aceptable por la organización. En general, esta reserva también se puede utilizar, justamente, como dice, reducir el riesgo para implementar algún plan de mitigación de riesgos. ¿Se acuerdan que dijimos que una vez que yo planifico los riesgos y tengo las estrategias de respuesta a los riesgos, tengo que tener un presupuesto asociado, porque si un plan de mitigación es contratar un recurso, ¿y de dónde voy a sacar el presupuesto para contratar ese recurso? Entonces esta reserva es, bueno, justamente ese colchón que yo puedo tener para absorber alguna variación que se pueda dar o justamente para mitigar algún riesgo que pueda a futuro hacer que el costo del proyecto sea aún mayor. Luego tenemos lo que denominamos la reserva de gestión,
que son los fondos requeridos para absorber los cambios que vayan sucediendo, y eso también está bueno como desde ya tenerlo planificado. Entonces, si yo sé que tengo una reserva que es para absorber cambios, entonces voy a manejar que voy a aceptar cambios o voy a poder implementar cambios siempre y cuando mi reserva me lo permita, digamos. Y por último, los fondos de contingencia, que son justamente los fondos necesarios para implementar los planes de contingencia. Recuerden que los planes de contingencia son aquellos que se ejecutan cuando el riesgo se manifiesta, ¿no? Y también es importante contar con un presupuesto, con un fondo para estos casos, justamente porque si sucede que necesito ejecutar un plan de contingencia y no tengo los recursos, entonces eso también puede generar mayores consecuencias. Bueno, y obviamente esto sucede en todos los ámbitos, que no es lo mismo el costo que yo presupuesto en mi proyecto al precio que le voy a cobrar al cliente, ¿no? Obviamente el precio va a incluir todos estos contingencias, todos estos fondos de reserva que veíamos recién, y además se va a ver influenciado por ejemplo, la oportunidad de mercado, si es un producto en realidad que está saliendo en un momento, digamos, en un momento en el que el mercado lo necesita y lo pide, entonces ahí el precio seguramente sea mayor. Bueno, también por condiciones contractuales, la volatilidad de los requisitos, dificultades financieras. Hay un montón de factores que justamente van a influenciar, digamos, si este precio, digamos, que yo voy a determinar para el mercado, cuál sería. Pero lo importante es justamente saber que no va a ser igual que el costo, porque además también tiene que incluir la ganancia, ¿no? Que bueno, justamente lo que decíamos, el precio incluye lo que es el presupuesto, que es esa estimación que yo hice de cuánto me iba a costar mi proyecto, la reserva, que son estas reservas que recién hablamos, ¿no? Que son reservas de gestión, reserva de contingencia, todos estos colchones, y obviamente vamos a tener una ganancia que la vamos a incluir en el precio, ¿no? Y bueno, algo importante es cuando yo tengo una imposición, ya sea de fecha, de recursos, de presupuesto, no es una estimación. Si viene un cliente y me dice, yo necesito este producto para dentro de 3 meses, no es que yo hice una estimación y sé que me va a durar 3 meses. Yo tengo una restricción, o como dice ahí, una imposición, y en base a eso voy a jugar con las otras variables, ¿no? Recuerden la triple restricción. Si yo tengo una fecha fija, entonces voy a jugar con el alcance y con el tiempo, y con los recursos, ¿no? Entonces, con el tiempo no, perdón, el tiempo está fijo. Voy a jugar con el alcance y con los recursos. Entonces, en realidad, eso también es importante. Que decía, bueno, yo estimo que me va a llevar 3 meses. Y en realidad, no, los 3 meses son la fecha que me impuso el cliente, lo que yo puedo jugar o puedo variar o puedo estimar si son las demás variables que no son impuestas. Si me vienen con una imposición de todas las variables, y bueno, ahí estará en el equipo de proyecto determinar si eso es viable o no, ¿no? Pero muchas veces pasa, o sea, nos pasa eso, decir, bueno, sí, bueno, el proyecto va a estar en 3 meses, y en realidad yo nunca hice el ejercicio de ver si realmente lo puedo cumplir en 3 meses. ¿Cuánto me daba mi estimación? Sino que doy por hecho que esa estimación es real, que esa imposición es realmente lo que se va a cumplir, y bueno, por no hacer ese ejercicio justamente es que después pueden ocurrir cosas no deseadas. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la estimación y la planificación, ¿no? Obviamente van muy de la mano, porque, digamos, lo que yo estime lo voy a tener en cuenta para planificar, ¿no? Si yo quiero luego planificar
en qué fechas, en qué momentos, qué recursos, voy a tomar en cuenta la estimación que hice para poder planificar. Pero bueno, como decíamos, la estimación es un proceso analítico imparcial cuyo objetivo es ser lo más exacto posible, mientras la planificación es un proceso parcial con un objetivo determinado. Realmente lo que quiere es lograr un resultado, llegar a una meta. ¿Ah? No es lo mismo estimar y planificar, pero obviamente para planificar yo voy a necesitar contar con la estimación. Bueno, entonces, ¿qué consideraciones puedo tener para intentar tener estimaciones más precisas? Primero que nada, crear un WS completo, ¿no? Lo que hablamos de la importancia de tener este WS o este EDT y que contemple todo lo que va a tener alcance. A partir del WS, generar un cronograma detallado con todas las actividades, los hitos, los recursos, las fechas. Identificar cuál es el camino crítico, justamente para saber cuáles son esas actividades que si se atrasan van a atrasar el proyecto. Priorizar obviamente la funcionalidad a entregar, ahí también puede depender justamente del modelo de proceso que seleccioné. Y otro tip, digamos, que también justamente vinculado al modelo de proceso, es que puedo partir el proyecto en iteraciones y también puedo ir estimando en iteraciones, ¿no? O sea, puedo ir, más allá de que yo puedo tener una estimación macro inicial de todo el proyecto, luego la estimación micro o más detallada la puedo ir haciendo iteración a iteración, que es en el momento en que tengo más certidumbre sobre lo que voy a tener que desarrollar. Bueno, y decíamos también que pueden ocurrir muchos imprevistos o pueden haber cambios en los supuestos que hagan que mi estimación se modifique a lo largo del proyecto. ¿Cuáles son algunos de esos imprevistos? Bueno, que el personal no está pronto cuando tiene que empezar a trabajar, ¿no? Que es cuando yo planifiqué que empiece, que cambian los requisitos, ya sea que se agreguen nuevos, que se eliminen algunos que tenía o que cambien los que ya había especificado, que tenga personal con múltiples asignaciones y eso haga que realmente la persona que está asignada no tenga la productividad quizás que espera obtener, que tenga que se eliminen determinadas funcionalidades inestables. Esta, por ejemplo, en este caso, una funcionalidad inestable eliminada o un requisito eliminado son eventos externos que en realidad pueden impactar positivamente, ¿no? Es decir, bueno, es como un plan de acción, podría ser un plan de acción de mitigación de un riesgo. En este caso, podría ser que justamente la estimación que yo tenía para hacer una funcionalidad se vea disminuida. Con esto lo que quiero decir es que no es lo más común, porque en general uno cuando estima tiende a subestimar, pero también puede pasar que se sobreestime y que esté sobreasignando recursos a un proyecto. Bueno, nuevos requisitos o requisitos cambiantes ya lo dijimos, que el personal sea menos experiente que lo planificado, o que, bueno, que me saquen personal porque lo necesitan en otro proyecto. O sea, pueden haber múltiples variables que influyen en la estimación. Y bueno, y también es como cuando decíamos, el cambio es parte de un proceso, de un proyecto de desarrollo de software. Y estos cambios van a impactar en menor o en mayor medida en las estimaciones. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso, y eso es como súper importante, que no es bueno, quizás cambien las estimaciones y quizás tenga algún cambio, y ese quizás es más de un 90%. Como decíamos, dependiendo del modelo de proceso que se utilice, justamente podría, la estrategia o el impacto que yo puedo tener de esos cambios sobre mi proyecto y sobre mis estimaciones, ¿no? Pero es importante saber que eso es bastante probable
lo que decíamos, puedo jugar con las otras variables, bueno, yo en realidad, más que una estimación, tengo una fecha deadline que cumplir, y bueno, y hay algún cambio en el proyecto que me puede afectar la fecha, y bueno, jugaré con el alcance, jugaré con los recursos, jugaré con otras variables que sí puedo modificar. Y esto es lo que hablábamos de los distintos tipos de estimación que existen, que depende justamente del momento en el que haga la estimación y de cuánta información tengo en ese momento. El orden de magnitud es la estimación que se realiza en la etapa inicial de un proyecto. Imagínense que yo tengo muy poca información de ese proyecto, quizás tenga una idea de cuáles, obviamente, son los objetivos del proyecto, tengo una idea de los requerimientos macro, seguramente ni siquiera tenga todavía de la WS. Entonces, el nivel de exactitud se considera que es de un menos 25% a un más 75%. ¿Qué significa eso? Que lo que yo estimé puede costar un 25% menos o un 75% más. Pues imagínense que puede llegar a costar casi el doble de lo que yo estimé. Porque estoy en un momento en el que realmente no cuento con tanta información como para poder dar una estimación más certera. Luego tenemos la estimación presupuestal que se realiza durante la fase de planificación. En este momento sí tengo la WBS, con justamente, por lo menos puedo estimar cada uno de los paquetes de trabajo. ¿Se acuerdan que decíamos que la WBS llega a un nivel de granularidad tal donde yo cada paquetito de trabajo, que son las hojas de la WBS, el último nivel, lo puedo estimar y le puedo asignar un responsable? Entonces, en ese momento decimos que estamos haciendo una estimación presupuestal y que el nivel de exactitud que manejo es de un menos 10% a un más 25%. Ya bajó bastante el nivel en realidad mejoró bastante el nivel de exactitud, ¿no? Lo que estoy diciendo es que puede costar un 10% menos o hasta un 25% más, ¿no? Y por último tenemos la estimación definitiva, que justamente es la que realizo durante la planificación y durante las replanificaciones del proyecto. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque como decíamos también en las clases anteriores, el plan de proyecto, la planificación, tanto los planes como el cronograma, yo tengo un gran esfuerzo, ¿no? Y en general, la mayoría de esos planes se desarrollan al comienzo del proyecto, pero si después yo no los actualizo con los cambios que se van generando, difícilmente sigan siendo útiles. Entonces también es importante que en cada replanificación, si yo tengo que replanificar, que también ajuste las estimaciones en base a esas replanificaciones, para yo realmente estar cada vez como más cerca de el costo, cuánto me va a costar, cuánto me va a durar realmente ese proyecto. Si en realidad yo voy haciendo replanificaciones, pero no ajusto la estimación, esa estimación cada vez se va a alejar más de lo real, ¿no? Bueno, y este cono de la incertidumbre en realidad está bueno porque muestra visualmente justamente esto que decíamos, ¿no? Cómo a medida que yo tengo más información del proyecto, la incertidumbre que manejo en cuanto a la estimación, obviamente se va a ir achicando y va a ser menor. Por eso, como esta forma de cono, ¿no? Cuando yo estoy en la concepción inicial del proyecto, donde tengo muy poquita información, miren que en realidad es todavía mayor, ¿no? Dice que si el proyecto, en realidad el costo real es 1, lo que yo estime en una fase inicial puede llegar a ser hasta 4 veces mayor y costar hasta un 25% menos, ¿no? Entonces, como maneja como una amplitud bastante más grande. Y a medida que yo voy justamente teniendo más información, que por ejemplo, se aprueban
Se aprueba la definición del producto, se completan los requerimientos, tengo el diseño de la interfaz completa, tengo el diseño detallado, o sea, obviamente a medida que voy teniendo más información, esa estimación yo la voy a ir ajustando y cada vez se va a acercar más a lo que es el costo real de ese proyecto. ¿Ah? En realidad solo muestra justamente gráficamente y visualmente esto que veníamos diciendo. El cuánto más o cuánto menos puede durar un proyecto es como, justamente, no es una estimación, también no se queden, o sea, no me importa si acá dice 4, dice 2 o dice 8, ¿no? O sea, como que lo que quiero decirles es que, porque de hecho no dice lo mismo, no es exactamente lo mismo lo que dice uno y otro. Lo que quiero decirles es que, digo, la idea que quiero que se queden es que justamente en etapas más tempranas el nivel de incertidumbre que manejo es mucho mayor, por lo cual la diferencia entre lo que yo estimo y lo que realmente puede llegar a salir del proyecto va a ser mucho mayor para arriba o para abajo. Y que en general, otra cosa que también les dije, uno tiende a subestimar más que sobreestimar. Por eso siempre es como que el margen superior es bastante mayor que el inferior. Bien, ¿dudas hasta acá? No. Segundo. Bien, entonces, ¿qué factores influyen en esta estimación? Obviamente, el tamaño del producto de software, el personal, que influye bastante, como dice ahí, la productividad puede variar hasta en un factor de 10, así que vean la gran influencia que tiene, el tipo de software y el lenguaje de programación. ¿Sí? Esos son como los factores más importantes que influyen en una estimación de software. Con respecto al tamaño, esto en algún momento lo mencionamos también, de que justamente es difícil medir el tamaño de un software cuando realmente es algo que voy construyendo. Por ejemplo, no, si estoy en la fase de diseño, ¿cuál es el tamaño del software en ese momento? Si todavía no empecé a desarrollarlo, o sea, o igualmente puedo empezar a medir cuánto es el tamaño solo teniendo el diseño. Esto de la intangibilidad, ¿no? y de la poca visibilidad que tengo durante el proceso de desarrollo hasta las fases más tardías, justamente me dificultan tener métricas de tamaño más certeras, ¿no? Porque si pensamos en una industria manufacturera, bueno, el tamaño puede ser, bueno, ¿cuántos voy a ir produciendo, no? ¿O qué necesito para producir eso? Bueno, entonces, ¿en qué podemos medir el software? Algunos ejemplos pueden ser líneas de código, logs con líneas de código, puntos de función, que es, o puntos de caso de uso. Hay como algunas otras métricas que no son tan utilizadas, pero que también se pueden usar. Los puntos de función, que es una métrica que no vamos a ver en detalle, porque además es como un poco compleja y un poco costosa de aplicar. Justamente lo que mide es como, digamos, para cada funcionalidad le asigna un conjunto de puntos que miden de cierta forma la complejidad de esa funcionalidad, y luego esos puntos de función yo los podría transformar en horas. Es decir, bueno, una funcionalidad que tiene 10 puntos de función, aproximadamente me va a llevar 100 horas, por decir algo.
Entonces, si yo calculo los puntos de función, luego puedo como, hacer esa transformación de puntos de función por ejemplo, a horas de esfuerzo, ¿no? Y esas horas de esfuerzo después sí la puedo llevar o sea, es una estimación como más certera. Pero como les decía, es una técnica que la verdad que yo he visto en pocas oportunidades. Sí he visto que se usa, pero no en muchas oportunidades, o quizás en proyectos que son como más complejos y donde realmente necesito tener como justamente, ¿no? más información sobre las estimaciones. Pero como ahí empiezo como la evaluación, digamos, pero sí, costo-beneficio, decir, bueno, si realmente me cuesta tanto hacer esta estimación, ¿vale la pena o no vale la pena? Y bueno, seguramente, dependiendo del proyecto, valga o no la pena. Bueno, las líneas de código en realidad es como algo mucho más sencillo de contar. Imagínense que en realidad no tengo que hacer nada porque se cuentan por sí solo, ¿no? Son dado un archivo de código, cuántas líneas tiene. Pero ahora vamos a ver en detalle algunas desventajas que esto tiene, o sea, más allá de que la principal ventaja es la facilidad y la practicidad, las desventajas que esto tiene. También puedo medir requisitos, casos de uso, páginas, componentes, tablas de la base de datos, interfaces, etcétera, 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 ¿no? Todos estos se los puedo medir. El tema es que realmente me aporte tener esta medición. Pues yo digo, bueno, tengo 10 casos de uso. Bueno, ¿y qué me sirve? ¿No me sirve? ¿Son casos de uso complejos? ¿Son casos de uso sencillos? ¿Son comparables entre sí? Realmente yo puedo decir que cada caso de uso me va a llevar 10 horas y hacer una multiplicación así lineal. Entonces, esa es la dificultad justamente bueno, de que más allá de que hay algunas cosas que yo puedo medir a lo largo del proceso de desarrollo, si realmente eso que puedo medir, después lo puedo traducir en una estimación fiable. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Las líneas de código, primero, el mismo programa puede ser escrito de diferentes personas con una variabilidad muy grande en cantidad de líneas de código, porque en realidad, bueno, ustedes alguna asignatura de programación tuvieron, y bueno, saben que no es que hay una única forma de escribir un programa. Imagínense en programas muy grandes, esto puede variar muchísimo, ¿no? Entonces, en realidad, soy más productivo o menos productivo por la cantidad de líneas de código que hago, y depende, porque quizás tengo más líneas de código, pero estoy evitando problemas a futuro, que en otro caso no sería así. El lenguaje de programación también influye, porque depende del lenguaje de programación, la cantidad de líneas de código varía. Si cuento comentarios o no cuento comentarios, o bueno, algunas asunciones que tengo que tomar, si son realmente construidas o las que yo libere al usuario, y bueno, y hay como un montón de criterios que tengo que tomar, pero digamos, la principal desventaja es justamente eso, ¿no? Que es súper variable de un proyecto a otro, de una persona a otra. Entonces, ¿cómo puedo yo, a partir de eso, usarlo como de referencia, o sea, usar la cantidad de líneas de código como referencia para estimar algo? Si sé que ese algo en realidad es muy variable entre equipos y entre las mismas personas del mismo equipo también. Y también lo que decíamos, la gran ventaja es que es súper fácil de medir, o sea, no tengo que hacer nada. Yo entro a un archivo de código y me dice, este archivo tiene 10.000 líneas y listo. Pero, bueno, una vez más, realmente hay que usar con mucho cuidado por esto de no tomar como decisiones erróneas en base a este numerito mágico de cantidad de líneas de código. Otra desventaja que presentan es que para medir la cantidad de líneas de código ya tiene que estar construido el producto.
o sea, yo tengo que pasar por la fase de codificación. Entonces estoy en una etapa también un poco tardía, ¿no? Porque, porque bueno, en ese momento en realidad digamos, ya pasó la mayoría del proceso de desarrollo. Lo puedo, o sea, sí, ustedes podrían decirme, bueno, obviamente eso sucede, que yo tome como experiencia la productividad en líneas de código de otros proyectos para estimar mi proyecto actual. Y lo mismo, ¿no? O sea, también podría ser de referencia, me podría ayudar como una referencia más, pero justamente la variabilidad entre programadores es tal que nunca voy a tener como una estimación como muy precisa o muy certera. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que no existe una forma sencilla de estimar el esfuerzo requerido para desarrollar un sistema de forma precisa. Las estimaciones iniciales parten de la definición de los requisitos por parte del usuario, que en general es imprecisa, ¿no? En las primeras etapas, hasta que se van refinando y se va contando con más información. En general, el software que se va a desarrollar, en general el equipo de proyecto es un equipo nuevo, o sea, rara vez el mismo equipo de proyecto sobrevive de un proyecto al siguiente, y eso, como veíamos, la variabilidad en la productividad personal tiene una influencia muy grande, entonces eso me va a hacer variar mis estimaciones. También la tecnología que voy a utilizar, y bueno, justamente no conocer las personas que van a participar. Bueno, estimar requiere conocimiento, obviamente, ¿no? O sea, estimar algo que no conozco es como estar completamente a ciegas. Entonces, mínimamente yo tengo, dependiendo de la etapa, y acá una vez más, como ya decíamos, dependiendo de la etapa del proceso de desarrollo en el que me encuentre y dependiendo de la cantidad de información que yo cuente, qué tan certera va a ser mi estimación, ¿no? Una buena estimación ocurre cuando un proyecto es exitoso sin poner en riesgo el negocio y haciendo un uso eficiente de los recursos, ¿no? Acá también tenemos sin gastar de más, porque a veces yo digo, bueno, estimo un 50% más y bueno, estoy cubierta y si gasto un poquito más no pasa nada. Y eso tampoco es una buena estimación, obviamente, ¿no? En general, lo que decíamos, en general uno tiende a subestimar, pero si uno sobreestima porque sí y después termina gastando recursos que no debería, obviamente también está haciendo una mala estimación y un mal uso de esos recursos, ¿no? Bueno, y esta curva, denominada la curva de Feynman, justamente lo que nos dice es esto mismo, que cuanto más realista sea mi estimación respecto a lo real, ¿no? O sea, valga la redundancia, pero cuanto más aproximada sea mi estimación, más exacta respecto al costo, el costo estimado respecto al costo real, obviamente va a hacer que mis costos sean más eficientes, o sea, la asignación de mis recursos sean más eficientes, ¿no? Porque yo realmente sé que estoy usando los recursos que tengo que usar. Si yo estoy subestimando, seguramente ocurran consecuencias no deseadas y en algunos casos caóticas, o sea, desastrosas, en el sentido de que podría ser que tenga que cancelar el proyecto, porque bueno, subestimé el presupuesto del proyecto y no tengo de dónde sacar más presupuesto. Y bueno, si no tengo opción, no tengo cómo reducir alcance, no tengo cómo reducir recursos para poder cumplir el objetivo, y bueno, podría pasar que tenga que cancelar mi proyecto. Entonces, las subestimaciones, si no se pueden manejar correctamente, o sea, si no tengo, digamos, planes de mitigación o planes de contingencia que pueda justamente acompasar o, digamos, minimizar esos impactos, es probable que lleve a resultados muy malos. Y por otro lado, las sobreestimaciones
tienden a ser, como dice ahí, como profecías que se cumplen, ¿no? Porque es como, obviamente gastar de menos siempre cuesta, pero gastar de más no le cuesta a nadie, ¿no? Entonces, si yo en realidad estimo que mi proyecto va a salir 20 y termina saliendo 10, y bueno, seguramente terminé gastando 20, porque es recurso que tengo y bueno, y entonces igual los voy a usar. Y tampoco estoy siendo eficiente en el uso de mis recursos. Entonces, cuando yo tengo una subestimación, esto también lo hablábamos, algunas estrategias que puedo usar es, por ejemplo, agregar más recursos a un proyecto para intentar minimizar los plazos, ¿ah? O asignar horas extras. Ojo con esto, que también las técnicas que hablamos, ¿se acuerdan de paralelizar o comprimir el cronograma? Porque no siempre trae la consecuencia que nosotros queremos, ¿no? Agregar más recursos a un proyecto de software atrasado muchas veces lo atrasa aún más. ¿Por qué? Porque imagínense, estoy en un momento en el que el proyecto está pasando por una situación compleja, crítica. Yo traigo una persona que no conoce nada, no sabe, imagínense, ¿no? No sabe nada del proyecto, no sabe del dominio del problema, no conoce el software que se está desarrollando, puede conocer la tecnología, no conoce el equipo del proyecto. Entonces, todo eso es tiempo perdido para el proyecto. O sea, va a haber una curva de aprendizaje que va a tener esos nuevos recursos que van a tener hasta que realmente empiece a producir. Y esa curva de aprendizaje, dependiendo del momento del proyecto en el que esté, capaz que no es posible absorberlo. O sea, distrae al equipo, muchas veces justamente, dependiendo del momento del proyecto, incorporar nuevas personas, distrae al equipo en lo que realmente tiene que enfocarse y no colabora. Porque en general, si yo agrego un recurso, no es que desde el momento que agrego ese recurso va a empezar a producir. Va a pasar un tiempo, una curva, va a tener una curva de aprendizaje hasta que realmente empiece a ser productivo. Entonces, lo que tengo que evaluar es eso. ¿Soy capaz de sostener ese momento, esa curva de aprendizaje hasta que empiece a ser productivo o no? Eso es como lo más importante de evaluar. Y no quedarse con la idea de que, bueno, no pasa nada, asigno un recurso más, o horas extra, también otra arma de doble filo, porque, bueno, horas extra en algunos casos puntuales, particulares, puede ser, llegar a ser productivo, pero imagínense, recursos continuamente con horas extra, hace que esas horas terminen no rindiendo, porque por algo la jornada laboral tiene las horas que tiene los descansos que tiene, y es justamente para que uno en esas horas sea lo más productivo posible. Entonces, si yo continuamente estoy, en vez de 8 horas, haciendo 12, por decir algo, obviamente no voy a rendir lo mismo y hasta puede ser hasta contraproducente. Y por otro lado, la sobreestimación, que también algo de esto ya habíamos hablado, decir, bueno, que en general uno lo que tiene lo usa, lo gasta, ¿no? Es como, no sé, cuando cobras tu primer sueldo y bueno, y es como, no importa lo que ganes, es como que siempre terminas gastando lo que ganas. O sea, si ganas menos, gastas menos, si ganas más, gastas más. Y con el tiempo, o sea, no solo con el presupuesto, con el dinero, con el tiempo es lo mismo, ¿no? Este síndrome del estudiante de decir, bueno, no importa si tienen una semana, un mes o 6 meses para una entrega, es como que el tiempo nunca va a parecer suficiente porque siempre es como que queda todo para el último momento. Entonces eso, es como que sea que el tiempo que tenga disponible o los recursos que tenga disponible, es como que solo por el hecho de tenerlos disponibles los voy a usar. Bien, entonces, esto de hablar de no es lo mismo no saber nada que saber poco, o saber algo, o saber mucho, es justamente una técnica que, bueno, que está bueno como por lo menos para pensarla, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo creer que no sé nada, pero me puedo empezar a hacer preguntas, ¿no? Que me pueden ayudar a descubrir o interpretar o a predecir, ¿no? Ciertas cosas que de repente con muy poquita información puedo lograr pasar de creo que no sé nada a sé algo, a realmente algo sé, algo conozco, y que eso pase a ser
una ayuda para mi estimación. Entonces, esta es una torre que está en Chicago, entonces yo les puedo preguntar cuántas ventanas tiene esta torre. Y ustedes, no sé, solo de mirarla, me pueden tirar un número, pero difícilmente le invoquen. Entonces, lo que yo no sé cuántas ventanas tiene, pero puedo empezar quizás puedo empezar a indagar. Bueno, ustedes me pueden decir, o sea, en vez de googlear cuánto me costó, googleo cuántas ventanas tiene, listo. Bueno, imagínense que hay información, o sea, que yo tengo que estimar o saber cuántas ventanas tiene, pero que cuento con otra información, pero no con esa. Entonces, lo que sé es que, por ejemplo, que costó determinado 160 millones de dólares, que tiene esta superficie, que tiene esta cantidad de pisos. Entonces, es como que yo creo que no tengo información, pero voy indagando y voy conociendo información. Entonces, a partir de esto, por lo menos algo de información tengo y puedo llegar a estimar, bueno, cuántos pisos tengo, cuánta superficie ocupa, bueno, entonces, cuántas habitaciones habría por piso, cuántas ventanas tendría cada habitación, y en función de eso, no sé, multiplico la cantidad de habitaciones, o sea, por los pisos, y más o menos me da una idea, ¿tá? La respuesta es que hay 16.000 ventanas, pero bueno, es como eso de que a veces uno cree que no sabe nada y dice, no, pero es imposible estimar esto, y cuando empieza como a indagar y a hacerse preguntas, en realidad se da cuenta que hay información que maneja y que de repente no le parece importante o le parece que no aporta, en este caso, pero bueno, como tener eso presente, ¿no? Obviamente nunca va a ser una estimación tan precisa o tan exacta, pero tener en cuenta que a veces uno maneja información que no considera de valor, pero que me puede ayudar mucho a bajar el nivel de incertidumbre de mis estimaciones. Bien. Entonces, ahora justamente, ¿no? ¿Cómo hago para estimar? O más que técnicas, o sea, justamente qué herramientas puedo utilizar, ¿no? Siempre que sea posible contar, voy a contar. Cuando no puedo contar, calculo, ¿no? Cuento otra cosa y calculo a partir de esos datos. Y usar juicio de experto como último recurso, ¿no? Juicio de experto es como eso, bueno, más o menos al dedo gordo, pero tomando en cuenta la experiencia. Por ejemplo, ¿no? Si quieren estimar cuánto les puede salir hacer una fiesta de cumpleaños, que en este momento no sería muy posible, pero bueno. Entonces, yo hay cosas que puedo contar cuántos invitados voy a tener, y a partir de eso puedo calcular un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, calculo que cada invitado se calcula medio litro de bebida por invitado. Entonces, calculo, bueno, a partir de la cantidad de invitados, cuánta bebida voy a necesitar, o cuánta comida. Si no sé, voy a hacer hamburguesa, calculo 2 hamburguesas por persona. Y ahí sé cuántas hamburguesas voy a necesitar. Entonces, en realidad hay cosas que yo puedo contar, por ejemplo, cantidad de invitados, hay cosas que puedo calcular a partir de lo que conté, y hay otras cosas que de repente quizás no puedo contar ni calcular y las tengo que estimar. No sé, asociado a la fiesta de cumpleaños, no sé, imagínense que quiero comprar cotillón, bueno, eso también capaz que lo puedo, pero es como muy, lo podría calcular en función de la cantidad de personas, pero bueno, capaz que ahí yo digo, bueno, le pregunto a otra persona que hizo una fiesta de cumpleaños parecida, más o menos cuánto gastó en un cotillón. Entonces eso lo uso como juicio de experto, porque en realidad como calculas el cotillón, decís, bueno, un sombrero por persona, o sea, quizás hay cosas que no se puedan tanto calcular, y uso juicios de expertos, y eso puede ser o de experiencia que yo tengo de fiestas de cumpleaños anteriores, o preguntarle a otras personas cuánto gastaron en ese rubro, por ejemplo. ¿Ah?
Bueno, y acá con contar es donde decíamos que la dificultad que teníamos en un proceso de desarrollo de software. Porque también, una vez más, dependiendo del momento, el proceso de desarrollo en el que yo me encuentre, qué tanto puedo contar, ¿no? Justamente, si puedo, si estoy en etapas de desarrollo temprano, puedo contar requerimientos, casos de uso, historias. Un poco más adelante puedo contar, por ejemplo, reportes, pantallas, páginas web. Y si estoy ya a nivel de desarrollo, puedo contar código, defectos, clases, pero bueno, de repente, dependiendo del momento en el que esté, ¿qué es lo que puedo contar? ¿No? Y obviamente contar es lo que requiera menos esfuerzo, lo que, ¿no? Justamente lo que tenga como más a la mano para poder contar. Y en base a eso que conté, poder calcular, decir, bueno, yo sé cuántos casos de uso tengo y, bueno, a partir de esos casos de uso quizás pueda estimarle una complejidad a cada caso de uso y decir, bueno, desarrollar este caso de uso, desarrollar un caso de uso complejo, me puede costar tantas horas, uno sencillo, tantas horas, uno medio, tantas horas. ¿Ah? O decir, bueno, si yo sé cuánto tiempo me costó corregir un defecto, si bueno, tengo tantos defectos, entonces yo sé que corregir estos defectos me va a llevar tanto tiempo en base a una estimación de cuánto me cuesta corregir un defecto. ¿No? Entonces, todo lo que puedo contar lo cuento, lo que no puedo contar lo calculo a partir de otros datos que yo pueda tener. Para poder calcular, yo puedo tomar datos de la industria, de la misma organización o del mismo proyecto. Obviamente, cuanto más, más cercanos sean esos datos, digamos, más exactas van a ser mis estimaciones. Si yo tomo datos del mismo proyecto, obviamente van a ser mucho más reales y mucho más exactos que si estoy tomando datos de la industria. De la industria quiero decir de un proyecto que, bueno, con características similares que se ejecutó capaz que ni siquiera en Uruguay. ¿tá? Entonces, obviamente ahí el nivel de incertidumbre o el nivel de exactitud va a ser mucho menor. Entonces, cuanto más cercano, o sea, si es histórico de la organización, digo, bueno, por lo menos en la misma organización, quizás algunos recursos son similares, y si es el proyecto, obviamente va a tener mucho más sentido, porque es la misma gente, es el mismo equipo, con la misma tecnología, con el mismo producto. Entonces, obviamente, si yo puedo contar con datos del proyecto, son los que primero voy a elegir. Si no, históricos de la organización y si no, de la industria. Que esto es un poco lo que hablábamos, ¿no? La productividad entre las organizaciones varía muchísimo, porque va a depender, una vez más, de la complejidad del producto, va a depender del equipo, va a depender de la tecnología, o sea, hay muchos factores que van a influenciar la productividad de cada equipo de desarrollo. Es preferible usar juicios de expertos que datos de la industria, porque bueno, o sea, capaz que el dato de la industria me puede dar como una referencia, ¿no? O un dato más a considerar, una referencia más a considerar, pero si yo realmente tengo experiencia en ese proyecto, y el juicio de expertos seguramente me sea más exacto que datos de la industria, de alguna organización o de algún proyecto que puede tener alguna característica similar, pero que realmente no estoy seguro si digamos, me va a aportar valor en mis estimaciones. Y bueno, los datos históricos, lo que también les decía, los datos históricos ayudan mucho, sobre todo si son datos históricos de mi proyecto y si son de mi organización, ¿no? Donde en realidad hay recursos que pueden ser los mismos o parecidos, el ambiente organizacional, o sea, hay un montón de cosas que influyen en la productividad del equipo, que bueno, por lo menos si no son del proyecto, pero son de mi misma organización, también seguramente sean bastante útiles. Y esto obviamente se va construyendo, ¿no? O sea, estos datos históricos, yo los tengo que ir construyendo. Digo, no voy, en el primer momento no voy a partir de la nada, entonces en ese momento en el que yo quiera hacer mi primera estimación,
quizás sí lo que voy a tener que hacer es salir a buscar datos en la industria, pero a medida que que voy ganando experiencia y que voy teniendo experiencia en diferentes proyectos, estos datos históricos los tengo que construir. ¿Qué necesito para construir estos datos históricos? Registrar. Entonces, toda la información, ¿no? O sea, cuánto esfuerzo me lleva cada fase del desarrollo, cuántos componentes produzco, cuántos casos de uso tengo, cuántos defectos, o sea, todo eso lo tengo que registrar porque si no, ¿cómo armo mi base de información histórica? Entonces, a veces uno en el momento que tiene que registrar todas esas métricas no le encuentra ningún valor, y en realidad tiene valor para el proyecto en sí, pero muchísimo más valor tiene para proyectos, para los siguientes proyectos que se puedan ejecutar y que puedan tomar esa información como base. Eso es importante, que los datos históricos, la información histórica que yo necesito y que es de mucho valor, no se genera mágicamente. Es el propio equipo el que tiene que generar. Bueno, justamente, ¿no? ¿Qué tengo que registrar? Por ejemplo, el tamaño del producto, cuántas personas tenía asignadas, por cuántos tiempos, cuántos defectos, cuántos casos de uso, de qué complejidad, cuánto tiempo me lleva a implementar cada funcionalidad, en qué momento, o sea, todos esos datos me van a servir después para tomar como base para futuros proyectos. Bueno, esto es un poco también lo que hablábamos de la estimación, dependiendo del momento en el que estaba, qué tipo de estimación puedo tener. Una estimación global, decir, como esa estimación macro, decir, bueno, cuánto estimo que me va a salir mi proyecto, pero de forma muy macro y que tiene un nivel de incertidumbre bastante alto, o justamente empezar a bajar en los paquetes de trabajo de la AWS, donde yo manejo un nivel de incertidumbre menor. Bien, estimaciones basadas en proxy, en realidad esto lo que quiere decir es, tomo un proxy, que es como un elemento de referencia y que esté relacionado con lo que yo quiero estimar, que es más fácil de contar o de estimar o que está disponible más tempranamente. Entonces, por ejemplo, yo quiero estimar cuánto tiempo me va a llevar definir y ejecutar mis casos de prueba. Y estoy en una fase de desarrollo, estoy en una fase de especificación de requerimientos. Entonces yo a partir de los requerimientos digo, bueno, no sé, hago una estimación de que voy a tener un caso de prueba por cada requerimiento o 2 casos de prueba por cada requerimiento. Entonces estimo a partir de, bueno, yo sé que tengo 10 requerimientos, voy a tener 20 casos de prueba. Y ejecutar cada caso de prueba me va a llevar 2 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que dedicar a la fase a la ejecución de casos de prueba? Entonces, a partir de un proxy, ¿qué es eso? Es un elemento con el que yo o ya cuento o me es más fácil tener accesible, calculo, digamos, estimo cuánto me va a llevar otra actividad o otro componente, digamos, más que todavía no sucedió más adelante en el proceso de desarrollo, ¿no? Y bueno, el juicio de expertos es justamente lo que decíamos, o sea, estimar valiéndose de la experiencia y la opinión de expertos. Dependiendo del experto, puede ser una técnica muy buena o no tan buena. Lo que decíamos también, muchas veces es mejor que los datos de la industria, porque los datos de la industria son como, muchas veces es como que no sé ni siquiera si es comparable o no, pero también tiene como ese riesgo de la subestimación, porque al principio hay mucha información que no manejo, entonces en general tendemos a subestimar, y de hecho hay una regla propuesta por Humphrey, que es un gurú de la calidad de software, que dice que, bueno, que en toda estimación de juicio de expertos que haga a un nivel inicial, la tengo que multiplicar por 2, o sea que estoy asumiendo ese margen que hablábamos, ¿se acuerdan? De decir, bueno, de las etapas iniciales,
siempre en general tiendo a subestimar, y bueno, entonces aplico el juicio de expertos y después lo multiplico por 2. Una variante del juicio de expertos es la técnica Delphi. La técnica Delphi, ¿en qué consiste? En consultar, o sea, toma en consideración la experiencia de varios expertos, ¿no? Cada experto estima por separado, o sea, imagínense, se quiere estimar una funcionalidad, imagínense, una funcionalidad. Entonces se dice, bueno, vamos a estimar esta funcionalidad, cada experto hace su propia estimación, después alguien consolida todas esas estimaciones, calcula un valor medio entre todo ello, lo vuelve a distribuir entre todos los expertos y piden que ajusten sus estimaciones en base a ese valor medio. ¿Ah? Pueden haber discusiones previas o justificaciones, es decir, bueno, por ejemplo, algo bastante usado es, tomo el valor más bajo y el valor más alto y le pido a esos expertos que justifiquen por qué el valor alto o por qué el valor bajo. Y en general lo que sucede es que el que estimó muy poco, el que estimó muy bajo, es porque hay algo que no tuvo en cuenta, y el que estimó muy alto es o se dio cuenta de algo que nadie más se dio cuenta, o está considerando algo que como que está fuera del alcance, ¿no? Entonces, a veces como que tomar los extremos ayuda a entender, digamos, el porqué de esos, ¿no? O a veces no, a veces en realidad, por ejemplo, el que estimó bajo, quizás está pensando en una solución mucho más fácil y la comparte y convence al resto de los expertos que esa es la mejor solución, ¿no? Pero si, bueno, si todos, no sé, si todos estiman 5, es como, bueno, está, la estimación es 5. Pero si hay, no sé, una gran mayoría que estima 5, uno estima 1 y otro estima 10, bueno, ¿por qué uno estimó 1 y por qué otro estimó 10? A los que estimaron 5, como uno puede asumir que más o menos están pensando en lo mismo. ¿Ah? Es una técnica que está buena, es usada, y sobre todo es usada la variante de Planning Poker en metodologías ágiles, que es, a ver, es bastante de Delphi. Se llama Planning Poker porque en general se usan cartas bueno, que siguen la serie de Fibonacci. Y bueno, y ahí lo que sucede es que cada integrante del equipo, también lo mismo, ¿no? Se comparte imagínense, una historia de usuario, entonces dice, bueno, vamos a estimar esta historia de usuario. Todos los integrantes del equipo tienen sus cartas con diferentes valores, y dice, bueno, primero que nada, lo importante es ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Qué es 1? Bueno, imagínense, 1, un valor 1, de hacer una funcionalidad que me salga 1, es, por ejemplo, implementar un login de usuario. Entonces todos sabemos que 1 es un login de usuario, porque si no es como muy relativo, ¿no? O es como, no sé, imagínense, quiero estimar cuánto me sale hacer una torta de chocolate. Entonces digo, bueno, 1 es lo que me cuesta, no sé, romper 2 huevos, lo que sea, ¿no? Entonces es como que uno tiene que tener una referencia, porque si no, capaz que para mí algo que es 1, para otro es 5. Entonces, como lo que quiero decir es que siempre tiene que haber como una referencia de, bueno, de que todos estemos relativizando el mismo nivel de esfuerzo. Entonces se comparte esa funcionalidad y cada uno tiene sus cartas en la mano, que también se usa, hay aplicaciones móviles que también se pueden usar, o sea, hoy en día se usa mucho más la aplicación que las cartas físicas, digamos. Entonces uno selecciona un valor, anónimo no, digo, secreto, digamos, sin mostrarle al resto, ¿no? Cada uno selecciona su valor, en un momento todos dan vuelta a las cartas, y justamente se ve esto. Sí, hay convergencia, imagínense, todos estimaron 5, bueno, entonces la estimación de esa funcionalidad es 5 y listo. Si hay diferentes valores, se le pide al de menor valor y al de mayor valor que expliquen por qué, y se hace una nueva ronda, ¿no? Y así hasta que haya convergencia. En general, 2, 3 rondas máximo ya se acuerdan. O sea, no se necesita más que eso, porque el que justifica el menor o el mayor valor,
en general, o se termina convenciendo de que no, de que está equivocado, o convence a los demás de su punto de vista. No es que van a pasar 10 rondas y no se van a poner de acuerdo. O sea, en general, 2, 3 rondas máximo ya se converge. Es muy utilizado esta técnica, sobre todo para estimar sprint a sprint, ¿no? Porque es una estimación bastante baja nivel. Yo necesito saber, necesito tener un mínimo refinamiento de la funcionalidad para poder contarla, decir, bueno, esta funcionalidad hace esto, esto y esto, accede a estas tablas, van a necesitar grabar estos datos, tenemos que implementar esto, tenemos que hacer estos casos de prueba, o sea, tengo que tener claro realmente qué implica implementar, el esfuerzo que implica implementar esta funcionalidad para contársela al resto del equipo y que el resto del equipo pueda estimarlo. Entonces, esta técnica se aplica sobre todo justamente cuando estoy haciendo la estimación de cada sprint. No para hacer una estimación macro, porque imagínense estimar un montón de funcionalidades de forma macro, o sea, primero de forma macro, seguramente no voy a poder explicar realmente lo que hace cada funcionalidad. Y además serían muchísimas, podría estar, no sé, muchas horas haciendo esta estimación y tampoco es la idea. Bien, bueno, la estimación por analogía, como mismo dice la palabra, es, bueno, tomar en cuenta proyectos de tamaños similares, complejidades similares, tipo de funciones similares, asumiendo que probablemente dure y cueste aproximadamente lo mismo, ¿no? Es eso, estimación por analogía. Entonces, para eso, una vez más, tengo que tener registrado mi historia y mis datos y mis métricas. Entonces, si yo tengo todo eso registrado, digo, bueno, entonces tengo este proyecto que usa esta tecnología, estos recursos, esta complejidad, este tamaño, esta cantidad de gente. Entonces, teniendo todas esas variables presentes, digo, bueno, puedo usar, sabiendo que este costó 1000, el mío asumo que en realidad va a ser un poquito más complejo, va a costar, o sea, sé que va a costar mínimo 1000 y digo, bueno, va a costar 1200. Obviamente siempre termina siendo una estimación macro, ¿no? Pero es lo que decíamos, no es lo mismo partir de la nada que partir de algo. O sea, por lo menos yo sé que si tengo un proyecto similar que me costó 1000, yo digo, bueno, este proyecto al menos me va a costar 1000, porque es bastante parecido y yo creo que mi proyecto es un poquito más complejo, entonces me va a costar un poquito más de 1000. Entonces, es como, obviamente, ¿no? Bueno, pero estoy como un poco inventando, pero en realidad tengo algo de información, entonces voy a usar esa poca información que tengo. Y bueno, y respecto al personal, que también lo mencionamos, es que es muy variable varias cosas, ¿no? Es muy variable la productividad. Entonces, la cantidad de personas que requiero va a ser súper dependiente de la productividad de cada persona y del equipo en sí, porque una persona puede rendir de cierta forma trabajando individualmente y rendir de una forma completamente diferente trabajando en equipo. Otra cosa importante es que la cantidad de personas que yo asigno a un proyecto va a depender de la fase de desarrollo. ¿Qué perfiles necesito? ¿Qué cantidad? O sea, cuando estoy en una fase de desarrollo, digamos, cuando estoy en la fase de desarrollo de codificación, seguramente necesite más personas desarrollando, pero ahí no necesito todavía los verificadores, por ejemplo, o los analistas los liberé, dependiendo de qué modelo de proceso estoy usando, porque quizás estoy paralelizando etapas. Pero lo que quiero decir es que justamente, ¿cuántas personas requiero y de qué rol? ¿No? Eso también es importante, porque no es que, bueno, necesito 5 personas. No, necesito 3 desarrolladores, un analista y un verificador, por ejemplo, ¿no? Tengo que tener claro cuántas personas necesito, de qué tiempo, de qué roles y en qué momento, ¿no? Cosa que es también una complejidad extra. Cuantas más personas trabajan en un proyecto, mayor es el esfuerzo total por pérdidas de comunicación. Esto también lo hablamos, ¿no? La cantidad de líneas de comunicación, cuanto mayor sea la cantidad de personas que trabajan en el equipo de proyecto, se va aumentando exponencialmente.
Incorporar personal en las últimas fases incrementa el esfuerzo y ocasiona retraso en la fecha de finalización, que esto es lo que ya hablamos de la ley de Brooks. Bueno, y por último, esto que les decía, de que, bueno, por un lado, registrar, registrar todo lo que pueda del proyecto me va a servir para saber cómo viene mi proyecto, para tomar acciones, para controlar el avance, ¿no? Como dice ahí, para medir, para analizar, para predecir, para informar. Fundamental para mi proyecto y muy importante para proyectos futuros, ¿no? Si yo no voy construyendo mi historia propia, muy difícilmente voy a poder usar esa información para proyectos futuros, ¿no? Y si yo no voy registrando, digamos, cómo voy avanzando en mi proyecto, difícilmente puedo darme cuenta que vengo atrasada, o tengo que tomar alguna acción correctiva, o sea, lo que sea. Si yo no voy registrando, digamos, el efecto y el impacto, y qué es lo que va sucediendo, difícilmente me puedo dar cuenta de esas cosas. ¿Con qué granularidad hago la medición del desempeño del proyecto? Y bueno, puede ser un nivel de detalle de la WBS, aunque en general el seguimiento se realiza directamente sobre el cronograma de actividades, que es un nivel más abajo todavía. Y la frecuencia de medición, en realidad, se establece también en cada proyecto, ¿no? Yo puedo medir el desempeño del proyecto, no sé, desde todos los días hasta una vez por semana o una vez por mes. Eso también va a depender de cada proyecto. ¿Cómo determino si una actividad está cumplida? ¿No? Que esto también es algo como bastante controversial. Decir, bueno, yo quizás creí que terminé la actividad, pero si no tengo claro realmente como como el criterio de terminación, ¿no?, de esa actividad, quizás yo pienso que la terminé, pero para otra persona del equipo haber terminado la actividad incluye otras cosas. Por ejemplo, si terminó la codificación, si fue revisado por un par, si pasó una prueba unitaria, si está pronto para explotación, ¿qué significa que un programa está terminado? Entonces, técnicas de medición posibles. Una opción es lo que denominamos técnica de fórmula fija, es decir, bueno, si una tarea no empezó, está en 0. Una vez que empezó, le asigno un porcentaje. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el porcentaje? Estamos en fórmula fija. Entonces puede ser 50-50, es decir, bueno, le asigno un 50 cuando empezó y el otro 50 cuando terminó. ¿Ah? Es decir, bueno, mi tarea está en 0, en 50 o en 100, y listo. O 25-75, es decir, bueno, 0 cuando empezó, 0 cuando todavía no empezó, 25 cuando ya tiene un avance, 75 cuando tiene un grado de avance mayor, y 100 terminado. 0-100 es como un poco raro, ¿no? Decir, bueno, hasta que no lo tengo terminada le pongo 0 de avance. Es como un poco fuerte, pero lo que en realidad hay otra técnica, bueno, que está más adelante, que es el porcentaje de completitud, que es como esa subjetiva, de decir, bueno, para mí estoy en un 48%. Y es como, ¿por qué 48? ¿No? Es como que se me ocurrió que no, 50 es como la mitad y un poquito menos. Y en realidad se usa mucho la subjetiva, pero justamente como depende tanto de cómo uno interprete eso, que en realidad no es como tan útil, ¿no? Y tenemos el riesgo del síndrome del 90%, de decir, bueno, está casi terminado, entonces voy 90. Y está casi terminado el 91, y casi terminado el 92, y casi terminado y es como que el 99 y nunca llego al 100, ¿no? Entonces, el porcentaje de completitud, si no tengo indicadores objetivos, es utilizado, pero tiene como ese riesgo de justamente la subjetividad. También puede ser hitos con peso, que yo divido la tarea en determinados hitos y les pongo peso. Entonces, una vez que cumplo ese hito, le asigno el peso. Es decir, bueno, cuando cumple este hito es 10, cuando cumple este hito
es 30, cuando cumple este hito es 60. Y bueno, y es como algo objetivo, es decir, bueno, voy cumpliendo hitos y le voy asignando valor de acuerdo a esos hitos que voy cumpliendo. También tengo tareas donde el esfuerzo es repartido, es decir, bueno, la tarea B, por ejemplo, tiene relación directa de soporte con la tarea A. Entonces, en ese caso, lo que puedo hacer es decir, bueno, lo que yo le asigne como esfuerzo real a la tarea B va a ser directamente proporcional a lo que avance la tarea A. ¿No? Eso cuando tengo como una dependencia, una relación directa entre tareas. Y por otro lado, tareas que no producen resultados tangibles, por ejemplo, la gestión del proyecto. Podría tener un plan, por ejemplo, el plan de proyecto sí es un resultado tangible, ¿no? La planificación, la gestión de riesgos, o sea, hay muchas actividades que sí pueden ser tangibles, pero hay otras que no, o sea, la gestión en sí, como el día a día, ¿no? Es decir, bueno, voy, hablo con uno, voy para hablar con el equipo, voy a gestionar esto, voy a coordinar aquello, o sea, eso del día a día que hace el gestor de proyecto, que en realidad no es que está escrito en el cronograma, ¿no? Es como la gestión para que las cosas sucedan. Y bueno, ahí lo que se puede hacer es, se asigna un valor por periodo y le voy acreditando a medida que, o sea, se digo, bueno, la gestión del proyecto, si es un año, imagínense, si el proyecto se realiza por el total de un año, entonces, no sé, divido 100 entre 12 meses, y a cada mes le asigno como esa partecita, de decir, bueno, en este mes cumplí con la gestión del proyecto. Bueno, y hasta ahí estamos con lo que es la clase de gestión y planificación de proyectos de software, ¿sí?